4:33 de la mañana, Ángela Agudo Medina, que nos hemos puesto muy separados. Nos hemos puesto muy Sí, separados. nos hemos puesto los dos de rosa. Y el oasis nos separa. Totalmente, pero bueno, es que hoy merecía la pena esta separación porque queríamos que ustedes disfrutaran de este oasis tropical que hemos preparado para sus hogares. ¿A que sí? Claro que Ángel? sí. Hemos de decir, Julia, que terminamos las vacaciones, comenzamos una nueva rutina y esos espacios de interior que los teníamos un pelín Están un poquito abandonados pobres, es verdad. por esas vacaciones y ese verano, vamos a lucir ahora recreando ese oasis o ese pequeño oasis en esos rinconcitos con plantas tropicales exóticas. Y es que están así, porque sabes lo que pasa, que en verano pues estás, no haces tanto caso al interior, hacemos todo el mundo vida en el exterior, pero ahora ya que viene el fresquillo, cierras la ventana, echas las cortinas y dices, uy, qué soso está esto. Siempre está ese rinconcito de esa planta que decidiste poner y luego en vacaciones la pusiste, que se te murió una plantita y tienes ese espacio ahí, pues está reservado para una de Totalmente. las plantas tropicales exóticas que nos van a ayudar a hacer ese oasis. Muy bien. Si te parece, vamos a decir que las plantas de interior son plantas que realmente, para que reúnan las condiciones idóneas para su crecimiento y desarrollo, las tenemos que ubicar en espacios interiores, en casas u oficinas. Requieren una serie de cuidados básicas, como por ejemplo una luz, tanto en cantidad de luz como en prolongación, es decir, hay muchas veces que nos da una luz muy fuerte durante 3 horas y otras veces la tenemos 6 horas. Tenemos que valorar la luz a la hora de ubicar nuestra planta. El riego, muy importante, tanto como la humedad ambiental. Sabes que de aquí en adelante vamos a empezar a encender esos emisores de calor. Eso es, que a la vez ya enseguida empezamos a encenderlos. nos van a resecar mucho ese espacio de interior. Sí. Con lo cual, a mí lo de pulverizar directamente a la hoja, sabes que no me gusta mucho. Pero es que está muy de moda eso. Sí, pero yo es que voy a las casas vale, y veo que todo el mundo tiene el pulverizador ahora. Yo prefiero, sí. A Ángel no le gusta. En caso de pulverizar directamente a la hoja, prefiero pulverizar más al aire, que caiga ahí. O sea, un poco así, como una ducheja, ahí como está. si la No ducháramos. directamente a la hoja. Vale. Y siempre vamos a recurrir a ese platito que ponemos con esos guijarros, esas piedrecitas, que nos van a ayudar a contrarrestar esa sequedad ambiental, puesto que ese agua, al evaporar, vamos a crear una humedad que vamos a contrarrestar esa sequedad, con lo cual ese pequeño truquito también nos va a ayudar, sobre todo a plantas, como bien decimos, tropicales exóticas, como por ejemplo calateas. Tenemos calateas que ahora explicaremos. Están preciosas. Las calateas podemos decir, Julia, que es, no te voy a decir la planta más difícil, pero una de las plantas más difíciles de dar en el toque con ellas, sobre todo... Entonces esa no es para mí. Sobre todo por la humedad ambiental. La calatea sí esa que es no. verdad que contrarresta esto que te estoy diciendo con todo lo que lucen sus hojas, esa belleza de hojas que tiene, Está que preciosa. contrarrestan un poco, Pero que esto sean es más para delicadas. máster en plantas. Pero gente sí que es tenga el verdad máster. que la humedad ambiental, que muchas veces nos ocurre que compramos marantas, calateas, nos las llevamos a casa y cuando las llevamos a casa y llevamos un tiempo, Qué bonita empiezan los bordes de las hojitas a ponerse marroncitas. Muchas veces es porque el agua no llega a ese punto de la hoja y por esa falta de humedad ambiental. Hemos de recordar que las plantas tropicales o subtropicales, para tener un ambiente, la humedad que necesitamos ambiental debe estar en un 80%. Creo que en las casas no tenemos eso ni por asomo, Esa claro. humedad no. Con lo cual, esas plantas que son tan sumamente tropicales como por ejemplo las calateas, pues sí que nos sufren esa falta de humedad ambiental, que lo podemos contrarrestar como bien hemos Ángel, dicho. que ya la gente estará viendo en su casa, ay, que voy a poner en este rincón esta planta, esta otra, pero también pueden consultarnos cualquier duda que tengan, Eso porque siempre. estamos viendo también ahora estos cambios de temperatura que afectan también a nuestras plantas, o bien llaman al teléfono fijo 925 28 87 91 o 660 37 39 30 si ustedes prefieren mandarnos un WhatsApp y nos cuentan, pues eso, lo que le ocurre a sus plantas, o lo que ustedes quieran. Bueno, pues decía Ángel, Si oye, te- está que chiquitito, Si no lo había visto. si te parece, vamos a ir explicando, Julia, qué plantas traemos hoy para crear ese oasis con ese follaje bonito Sí. que nos va a ayudar a darnos ese color. Hay que recordar que aparte de decorar esos espacios, también nos ayudan a purificar, a mejorar esa calidad del Eso aire está de muy nuestros bien, y hogares. tan Con lo necesario. cual, también ese factor es importante. Mira, Calathea macoyana. ¿A qué te recuerdan esas pinceladas que tienen?
A mí me recuerda un poquito una piel de la serpiente. Sí, pero aparte de eso hay un producto aquí muy de platos que vemos que tiene... Ah, sí, a cerámica. Que hacemos mucho en la cerámica. A la cerámica, ¿verdad? Vemos mucho... A la cerámica de Puente del Arzobispo y esa zona. Ese dibujo que tiene la Bueno, la ¿sabes que el otro día estuvieron aquí unas artesanas de mota del cuerpo? Y hacía macetas, que me acordé de ti. Y nos dijo precisamente que vivieron toda la vida de hacer macetas de barro. Sí. Y nosotros una maceta en directo preciosa, Sí. nuestra amiga moteña. Y hablábamos de qué importante es el recipiente donde tengamos las plantas. Y que antes, ¿te acuerdas que todo el mundo las tenía en barro Sí. y ahora nos hemos plastificado todos de más? Sí, es Mal. así. ¿A que es sí? así. Sí, ¿A ti sí. también te gusta más el barro? Me gusta más el barro, pero depende para qué cultivo. Bueno, depende para Ahí qué vamos a cultivo. decir que muchas veces también muchas cosas se hacían porque se hacían. Porque pero no había también otro es verdad que otro por recipiente, eso estudios también y es tal, verdad. también es verdad que podemos tener otras alternativas. Calathea macoyana, Calathea orbifolia o Calathea roseopicta. Son 3 tipos de calathea que por esos tonos de hoja nos van a dar distintos colores para crear ese oasis. No nos podemos olvidar, mira, Julia, quiero que cojas esa planta que es de color más rojo. Esta sí, que la veía como más que rosa. es la aglaonema. Es muy por bonita. favor, no Aglaonema. podemos transmitir el tacto, pero por favor, toca la hoja de la planta y Voy a dime tocar. si te parece una planta más de Uy. plástico, más de... Parece de plástico total. Pero no parece total, natural. Pero totalmente. O sea, terciopela, es como si tocaras, ¿qué te iba a decir yo? Un lazo de esto de terciopelo de toda la vida. Sí. El Eso- manto de un santo me recuerda a mí. Es un tacto que la aglaonema podemos decir que colocada en las secciones de plantas que no sean naturales, probablemente Antiestrés, que sí, toda la hoja. tengamos nuestras dudas. Además es una planta seleccionada ese tipo de aglaonema para que nos dé ese color entre Qué bonita esos es. verdes para relucir en nuestro hogar. Igual, Está la mosca por ahí que voy a tener que traer. una planta de crecimiento más o menos medio, que no nos va a ocupar mucho espacio y nos va a llenar de color el hogar. Alocasia sprugnum, la tienes ahí en la... Esta que la tengo aquí. Sí, hoja Me ha llamado a mí la igual. atención, Si porque tocas- fíjate que- Si tocas la hoja, por favor. Esta es como más clarica, ¿verdad? Sí, Esta pero más esa clarica. es la hoja nueva que acaba de salir. esta- La hoja luego vieja, conforme va haciéndose claro, es vieja, más verde oscuro. Pues a ver, el Y tiene- tacto. Me recuerda así a una verdura. Tiene un tacto Muy rugoso. rugoso, pero como ahí. fuerte. Sí. ¿Cómo te diría Muy- yo? Pero como la rueda de una bicicleta, parece la recámara de una rueda. Es vasto, es rugoso. La recámara de una rueda me recuerda. Pues, es muy dura, ¿eh? Otro tipo qué de bonita es, otro ¿eh? tipo de planta Miren qué bonita, Pedrito, que que la nos estamos va, enseñando. nos va a lucir en cualquier rincón. Con unos cuidados muy básicos, Ahora me la está siempre enseñando Juana. haciendo riegos regulares sin excedernos con el agua de riego. Me que está, es me está la, muy la importante. mosca hoy poniendo bien. Tienes a tu lado Ginura. ¿Otra Mira. vez la mosca? Tenemos Ginura. Sí, que no sabéis lo molesto que es estar aquí hablando con la mosca Sí, por aquí. es verdad que hoy se pasando. acoplaba aquí, la tenemos Hoy se ha venido con presente. nosotros la mosca. Tenemos esa plantita Ginura, que si Ginura. te fijas, cuando le da bien la luz, tenemos unos pelitos, Malo, Benji. tenemos unos pelitos de color rosita. La que Ginura no- esta es así como curiosa. Sí, ¿eh? pero también tiene un tacto, tócala, aterciopelado. También el terciopelado, también, es Ahí verdad. está, ese Oye, esta me recuerda ese- así a los bosques estos indonesios, ¿verdad? Que estaban así como... ese toque aterciopelado también nos va a dar un toque en nuestro hogar, en nuestra oficina, distinto a cualquier planta. No nos podemos olvidar, Julia, del filodendro Y esta también es virgin. de cuida. Esta es colgandera. La podemos colgar, la podemos dejar también en un centro de una mesa, pero lo suyo de la ginura es de porte Muy colgante. bonita, Y ¿eh? sobre todo con esos pelitos que tiene. Oye, que ¿veis los tonos lucen- violetas así? Que sí, Paloma. A la Paloma le ha gustado. Lucen muy Muy bien bonita. esos pequeños pelitos que le hacen. Pero esto tampoco es para mí. Sí, la ginura es más fácil. Vamos a decir que las calateas son una de las plantas más delicadillas a la hora de tener en cuenta, sobre O sea, que todo si el empezara factor con humedad tropicales, me ambiental. recomiendas empezar por esta. Sí, Si me sería una de inicias- ellas. si Pero, me inicias en tropicales. te iba a decir antes Hola, que mía. está aquí siempre uno de los reyes de los más fáciles de cuidar, como es el filodendro Birkin, ¿Qué que nos hace unos matizados, unas líneas en las ¿Este hojas. primo de quién? Filodendros. Filodendro también es una mostera. La mostera también es un filodendro, la costilla de Adán. Eso es.
Son variedades, poquito como son variedades de portalera esta, ¿no? filodendros, Muy bonita también pero esta, ¿eh? también es bonito. Qué verde tan Tiene bonito. ¿Has unas visto cómo hojas, se ve? Qué bonito. tiene unas pinceladas ahí fotosíntesis. chulas, muy Te las bonitas. has traído todas con la fotosíntesis a Variegadas tope. también. Ya sabes que hablamos una vez de la variegación, pues aquí Es que podemos cuando yo hablar de estudié la variegación. fotosíntesis en naturales, no me imaginaba yo que iba a estar tan impregnada contigo en la ¿Ves? Porque fotosíntesis. nunca se sabe lo que Y tú y lo que yo, te va a 11 pasar. años haciendo fotosíntesis. Bueno, 11 años no, vamos para 13, ¿eh? Pa' 13 No te años. comas ninguno, que son 13 Pues añazos que me ahí. gusta a mí quitarme años. Me encanta. Pues el filodendro también es otra opción para Preciosa. decorar con unos toques también de otros colores, más verdes, pero como vemos tenemos distintos toques para darle a ese rinconcito y darle vida a ese oasis de nuestro interior. Muy bien, pues nada, nosotros seguimos aquí esperando. No sé si tenemos... director, ¿estás...? Sí, tenemos una foto de... Es que he escuchado al director. ¿Te han gustado las tropicales, director, que estaba muy calladico? Me ha gustado. Bueno, tenemos una foto de WhatsApp ya preparada que nos manda María. Dice que qué tiene que hacer para que su limonero dé limones. Vale, pues ahí lo primero que tenemos que hacer es sanearle porque vemos que tiene ramas en mal estado. A la vez que le saneamos, lo que tenemos que hacer es muy importante ese plan de abonados, ese abono específico de cítricos que con 3 aplicaciones al año más o menos tenemos cubiertas las necesidades de dicha planta. Hay que recordar que los cítricos, cuando venga la época de frío, hay que protegerlos con esa mantita térmica para quitarlos esos graditos, puesto que sufren con el descenso de las temperaturas. Pero es muy importante el plan de abonados específico para cítricos. Ramón nos llama desde Villanueva de los Infantes. Él dice que está invadido por las cucarachas. A ver qué hacemos. Cucarachas, hay un producto muy bueno que es una laca, funciona súper bien y te puedo asegurar que es bastante interesante. Una laca que venden para cucarachas. Es una laca de una marca, Sí. vamos a decir, Sí. que funciona bastante bien. ¿La tienes tú? Sí. La tienes tú, pues Sí. ya sabes lo que tienes que hacer, ir a Flower Si Lover y no, que comprarla. deje su teléfono y lo Exacto, se lo y te decimos decimos. luego. Y se quedan pegas, Se ¿verdad? quedan ahí, muy Creo bien. que ya sé cuál Sí. es. Bueno, pues seguimos con otra llamada. No, tenemos un WhatsApp. Dice Polín, nuestro amigo Polín. Dice que es de Membrilla y le pregunta a Ángel que cómo tiene que cuidar su aguacate. Oye, que lo tiene muy lindo. Vale, pues el aguacate, planta que está muy de moda porque es muy fácil de reproducir, pero tenemos que tener en cuenta cuando viene el descenso de las temperaturas, nuestro aguacate sufre. Y si apreciamos ahí en la foto, vemos cómo la nerviación de la hoja se nos va quedando verde y nos va manifestando unos colores más amarillos en el resto de la hoja, con lo cual nos está pidiendo esa falta de hierro. ¿Cómo contrarrestamos esa falta de hierro? Pues aportándole hierro en forma quelatada, en forma de quelatos de hierro. Hacemos unas aplicaciones para contrarrestar esa carencia que nos está manifestando y no regarlo en exceso, puesto que el exceso de riego también puede hacer que nuestra hoja amarille. Pilar nos llama desde Alcalá de Henares, en Madrid. Ella tiene una begonia y resulta que la ha trasplantado, pero está chuchurría. Seguramente que a lo mejor es por la operación, ¿no? Vale, siempre hay que recordar que el trasplante es una Es estrés. pequeña operación que estresamos a la planta. Para ese estrés lo que viene muy bien, que siempre hemos hablado de ellos, son esos aminoácidos para contrarrestar ese estrés provocado por X, estrés hídrico, estrés por el trasplante, etc. Con lo cual, aminoácido viene muy bien para contrarrestar cualquier debilidad que veamos en nuestra planta por distintos factores. Ahora tenemos una foto de WhatsApp que nos manda Socorro de Esquivias y dice que qué le pasa a su Zamioculca. Zamioculca, planta muy fácil de cuidar, una planta de interior, si tenemos en cuenta lo que vamos a decir ahora mismo. Son plantas de rizoma, con lo cual el rizoma es un engrosamiento de partes de la raíz que tenemos dentro del sustrato, con lo cual es planta que nos pide muy poco riego. Cuando decimos muy poco riego es quizá en una maceta de un tamaño medio nos vamos a ir a regarla una vez al mes aproximadamente, siempre dejando de secar el sustrato. ¿Qué ocurre cuando nos excedemos con el agua de riego y regamos de más? Pues que vemos tallos como se nos caen porque se nos debilitan y empiezan a ponerse amarillos, con lo cual el riego de la zamioculca siempre moderado, que es el factor más importante para tenerla bonita. Milagros. Milagros tiene un naranjo y todas las naranjas se le abren antes de tiempo. A ver, ¿por qué? Vale, ahí, factor muy importante, excesos de riego. Esos excesos de riego pueden llegar
a rajar la fruta. Y también muy importante, tenemos que valorar algunas plaguitas y tenemos que valorar ese plan de abonado. Si no abonamos, también nuestro fruto, en este caso, se puede rajar o puede estar en mal estado. Ojo la mosca, ¿eh? Ahora se ha venido conmigo. Ahora he venido contigo. He ido con Ángel. Ana dice que hace un mes se le caen las hojas de su planta y que no sabe qué puede hacer. Pues tenemos una planta también muy común de interior, como es la Dieffenbachia. Dieffenbachia es una planta que tampoco le gustan los excesos de riego. En cuanto tenemos excesos de riego, nos lo manifiesta con hojas amarillas. Además, es una planta que nos lo manifiesta muy bien, con hojas amarillas, y al final vamos perdiendo hojas y van saliendo nuevas, pero si no controlamos ese exceso de riego, al final las hojas, cuando van creciendo, se van debilitando, se van volviendo amarillas y la planta, como supervivencia, va a seguir rotando. Pero es muy importante controlar ese exceso de riego y le viene muy bien un abono para plantas verdes. Lourdes nos llama desde Sonseca. Ella tiene una hierbabuena, la tiene seca. Entonces dice, ¿qué hago? ¿La arranco o la corto? A ver, siempre vamos a valorar, como siempre decimos, la última opción que le vamos a dar de supervivencia es, vamos a ver algún tallito que tengamos en el suelo y vamos a rasparle a ver cómo está. Si está verde o vemos algo de verde, tenemos algo de vida. La hierbabuena es una de las plantas, junto con las mentas, que son muy fáciles, si vemos algo de vida, de poder salvarla, porque luego brota muy bien. Pero hay que valorar si realmente tenemos algo de vida o la planta se ha perdido por algún factor, hongos, etc. Bueno, pues hay que valorar ahí la situación. Foto de WhatsApp de nuestro amigo José María. Dice, noto que las hojas están blandas. ¿Por qué puede ser? Pues si notamos nuestro ¿Esta árbol, cuál es? Si notamos nuestro árbol de jade. Eso, el árbol de jade. Si yo tengo Muy uno bonito, por cierto, a José María, enhorabuena por Lo tener tiene ese muy arbolito lindo, de ¿eh? jade. Arbolito de jade, hojas que veamos blandas, igual nos alarmamos de ese exceso de riego. Cuando las hojas se ponen blandas en nuestras suculentas, tenemos que valorar que probablemente tengamos algún exceso de riego. O sobre todo también muchas veces decimos, vale, pero es que no regamos mucho. Sí, puede ser, pero si no tenemos un buen drenaje en la maceta, hacemos que ese agua se nos acumule, con lo cual tenemos el mismo problema que si regamos mucho, porque acumulamos demasiado agua durante mucho tiempo. Con lo cual vamos a valorar eso y siempre dejar de secar el sustrato entre riegos en todas las crasuláceas, en este caso en el árbol de jade. Bueno, pues la última pregunta nos la hace María desde Almadén, en Ciudad Real. Ella tiene una palmera y la tiene dentro de casa, pero se le están poniendo las puntas de las hojas amarillas. Vale, las puntas de las hojas amarillas, sobre todo en Kentias, arecas, chamadoreas, que son lo que consideramos más palmáceas de interior, tenemos que valorar también, sobre todo, exceso de riego, falta de nutrientes y esa humedad ambiental. Muchas veces las puntitas, de hecho, cuando vayas a algún sitio tal, que no sea Flower Lover, valora, es que yo no voy a otros sitios. Pues valora esto, sobre todo lo que te voy a decir. Verás como muchas veces vamos y vemos que las puntitas de Kentias, arecas o chamadoreas o están quemaditas o están recortadas con una tijerita. ¿Por qué? Porque son plantas que, volvemos a la humedad ambiental, requieren de unas condiciones de humedad ambiental que al final sí te puedes hacer con ellas, pero que son plantas que requieren de unos cuidados más exhaustivos. Bueno, pues fenómeno. Muchísimas gracias, Ángel. Vamos a juntarnos ya que hemos dado el tropical y nos han separado. Claro que sí. Nos vemos en Flower Lover. Siempre en Flower Lover. Un besito. La mosca. Os la mandamos allá al control, director, con vosotros.